Este ejercicio presenta el modelo matemático de una cuerda vibrante con velocidad de propagación a igual 3. Recuerden que la constante que acompaña la derivada segunda de u respecto de x dos veces es a al cuadrado. A es la velocidad de propagación y en este caso es 3, ya que 3 al cuadrado es 9. Esta condición dice que la cuerda parte de la posición de equilibrio. En el eje X vamos a representar los distintos puntos, las posiciones de los puntos de la cuerda. En el eje T vamos a considerar el tiempo y U es la altura que tiene la cuerda en un determinado punto en un determinado tiempo. Esta condición dice que la altura que tiene la cuerda en un punto en el tiempo 0 viene dada por f de x, que es igual a 0. O sea que la altura que tiene la cuerda en el tiempo 0 es siempre 0. Esta condición dice que la derivada temporal de u, o sea la velocidad que va a tener la cuerda en un punto x en un tiempo 0, o sea la velocidad con la que parte, la velocidad inicial que va a tener la cuerda en cada punto x, viene dada por una constante igual 25. Eso es lo que le permite tener una evolución al sistema, si no se quedaría quieto. Esta condición dice que en la posición 0 y para cualquier tiempo la altura es 0. O sea que en la posición 0 siempre la cuerda va a estar amarrada a una altura igual a 0. Lo mismo sucede con la posición 4, donde la cuerda se encontrará amarrada a la altura igual a 0 todo el tiempo. Este 4 además indica que la longitud de la cuerda es igual a 4. El problema es encontrar la fórmula de la función u que me indica para cualquier posición y para cualquier tiempo a qué altura se encuentra la cuerda. Para reducir la complejidad del problema, vamos a intentar en una primera instancia ver si esa altura, esa función u, puede ser escrita como una función x que depende solo de x por una función t que depende solamente de t. Luego vamos a ver que esta suposición nos permitirá hallar una solución. La metodología que vamos a ver se denomina método de separación de variables. Veamos cómo afecta esta simplificación en la ecuación que representa el modelo. Si derivamos a u dos veces respecto de t, fíjense que si u tiene esta forma, entonces x sería una constante y solamente esta parte dependería de t. Y la derivada respecto de t de la función t sería su derivada total. Por lo tanto, al derivar una vez tendríamos x por t', solamente derivamos lo que depende de t, y si derivamos dos veces respecto de t, a u, entonces tendremos x por t segunda, que es lo que escribimos acá. Y ahora derivemos a u respecto de x dos veces. En este caso t es una constante y la única variable es la x de x, para la cual la derivada respecto de x es una derivada total. Entonces, si derivamos u respecto de x dos veces, vamos a tener x segunda por t, ya que t se comporta como una constante, que es lo que copiamos acá. El método de separación de variables nos pide que escribamos en un miembro todo lo que dependa de t y en el otro miembro todo lo que dependa de x. Para ello pasamos dividiendo la t de t junto con el 9 y la x la pasamos dividiendo para la derecha. Entonces de ese modo tenemos una igualdad entre dos funciones, de las cuales una depende exclusivamente de t y la otra depende exclusivamente de x. Esto hace que ambos cocientes tengan que ser constantes, porque si acá depende exclusivamente de t, si hago aparecer una t acá, inmediatamente esto no será una función exclusivamente de x. Y por el mismo argumento acá no puedo hacer aparecer ninguna x, porque contradigo el hecho de que esto depende solamente de t. Por lo tanto, una igualdad entre una función que depende solo de t y una función que depende solo de x solo se da si esto es igual a una constante. Veamos cómo afecta esta suposición a esta suposición que indicaba que la cuerda se encuentra amarrada en sus extremos. Tenemos que 0 es u de 0t, que es lo que escribimos acá, y 0 es igual a u de 4t. Como u tiene esta forma, u de 0t va a ser la función x evaluada en 0 por la función t evaluada en t. Lo mismo pasa abajo. U de 4t es x evaluada en 4 por t evaluada en t. Acá tenemos un producto igual a 0. Eso quiere decir que x de 0 o t de t es igual a 0. T de t no puede ser 0, porque si t de t es 0, entonces la u siempre va a valer 0 en cualquier tiempo, lo cual es imposible debido a esta condición que tenemos acá.
que indica que hay una velocidad inicial. Por lo tanto, la única forma de que este producto sea cero es que x en 0 sea 0. Por el mismo argumento, la única forma de que este producto sea 0 es que x en 4 sea 0. Por lo tanto, x en 0 y x en 4 son iguales a 0. Además, considerando solamente esta parte de la igualdad, pasando la x multiplicando y luego restando la constante por x, nos queda este modelo. Fíjense que es una ecuación diferencial de segundo orden en x con condiciones de contorno nulas. Resolver esta ecuación diferencial nos permitirá hallar x, que es uno de los factores que definen a u. El polinomio característico de esta ecuación diferencial es r cuadrado menos la constante igual a 0. Si este polinomio característico llega a tener soluciones reales, entonces la forma funcional de x serán exponenciales. Y como sabemos, las exponenciales cortan a lo sumo una vez el eje x. Entonces necesitamos que x tenga la forma de un seno, de un coseno o una combinación de ellos, para que de este modo sea posible que corte al menos dos veces el eje x. Para que el polinomio característico tenga raíces complejas, necesitamos que esta constante sea un número negativo, que lo denotaremos como menos lambda cuadrado. Lambda cuadrado es positivo y con el menos queda una cantidad negativa. De este modo, el polinomio característico sería r cuadrado más lambda cuadrado igual 0. Pasamos restando el lambda cuadrado, pasamos la raíz y nos queda que sus raíces son más menos lambda i, donde i es la unidad imaginaria. Pueden denotarlo con j si quieren. Luego esta ecuación diferencial tiene esta solución general. Ahora utilicemos las condiciones de contorno para hallar cuánto vale C1 y C2. Como x en 0 es 0, si reemplazamos el 0 acá tenemos coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Por lo tanto, toda esta cuenta da C1. C1 igual a 0. Luego, x en x sería igual a C2 por el seno de lambda x, debido a que este término se anula. La otra condición de contorno dice que x en 4 es 0. Reemplazando el 4 acá, tenemos que C2 por el seno de 4 lambda es igual a 0. O sea que C2 es 0 o el seno de 4 lambda es igual a 0. Pero C2 no puede ser 0 debido a que ya C1 es igual a 0. Y si las dos constantes son 0, entonces x sería 0. Y por lo tanto la función u sería la nula. Luego la única chance que tenemos es que el seno de 4 lambda sea igual a 0. Para que el seno de un ángulo sea igual a 0, necesitamos que el ángulo sea un múltiplo de pi. Por ello escribimos 4 lambda igual n por pi para cualquier n. O sea que cualquier lambda sub n de la forma n por pi sobre 4 genera una función x sub n que es igual a una constante también indexada por n por el seno de lambda sub n por x. Cada una de estas funciones x sub n satisface este problema y por lo tanto verifica su parte en esta igualdad y hace que la función u verifique estas condiciones de contorno. Ahora veamos qué forma funcional tiene que tener la función t. Utilizando esta igualdad entre esta expresión en t y menos lambda cuadrado, despejando e igualando a 0, nos queda esta expresión. Fíjense que acá tenemos 3 lambda todo elevado al cuadrado, son 9 lambda cuadrado, que es lo que se obtiene si se pasa multiplicando esta expresión para acá. Y para cada posible lambda sub n, o sea para cada n, vamos a tener una solución t sub n. El polinomio característico de esta ecuación diferencial es r cuadrado más 3 lambda al cuadrado, el cual tiene raíces imaginarias conjugadas, las cuales son más o menos 3n pi sobre 4i. Por ende, para cada n, la ecuación diferencial que planteamos tiene como solución general esta combinación lineal. Fíjense que acá aparece el 3 lambda sub n. O sea que para cada n hay un lambda sub n y para cada lambda sub n tenemos una solución x sub n y una solución t sub n. Por ende, el producto x sub n por t sub n genera una función u sub n que soluciona esta ecuación diferencial en derivadas parciales y verifica estas condiciones de contorno. Observe que no hemos escrito la constante correspondiente a la función x sub n. Esto se debe a que esa constante, si la distribuimos, puede ser absorbida por las constantes a sub n y b sub n. Luego, por el principio de superposición, si generamos una serie con todas estas funciones u sub n, generaremos una función u
que también verificará la ecuación diferencial y verificará estas condiciones de contorno. Lo que nos resta ver es qué condiciones debe cumplir a sub n y b sub n para que se cumplan las condiciones iniciales dadas por f de x y g de x. Comencemos por utilizar el hecho de que la posición inicial de la cuerda en todos lados es igual a 0. Si reemplazamos t por 0 en la expresión general, nos va a quedar el coseno de 0, que es 1, por lo tanto queda a sub n, más el seno de 0, que es 0, o sea que se va todo este término. O sea que de todo el paréntesis queda a sub n, por el seno que está acá afuera, que lo copiamos acá. Este es el desarrollo en serie de Fourier de la función nula. Por lo tanto, los coeficientes tienen que ser todos iguales a 0. Y por lo tanto, hasta el momento, si reemplazamos los a sub n por 0, nos queda que esta es la solución al problema. Solo nos queda hallar cuánto valen los b sub n. Para ello utilizaremos la velocidad inicial de la cuerda en cada punto. Para ello debemos derivar respecto de t la expresión en u que tenemos hasta el momento. Si derivamos respecto de t, el b sub n es una constante y este segundo seno que tenemos acá también es una constante. Por lo tanto los copiamos tal como están. El t aparece en el argumento de este seno, por lo tanto al derivar el seno queda el coseno del mismo argumento. Por la derivada del argumento respecto de t queda la constante que la copiamos acá. Si reemplazamos t por 0 nos tiene que dar 25 de acuerdo a esta condición inicial. El coseno de 0 es 1 y por lo tanto nos queda toda la constante copiada acá y el seno que no depende de t los copiamos acá. Debido a que hemos escrito la función g de x igual 25 como una serie de senos, es que estas constantes que están acá corresponden a los coeficientes de Fourier de la extensión impar y periódica de la función g de x igual 25. O sea, nosotros tenemos la g de x igual 25 entre 0 y 4, la extendemos de forma impar entre el menos 4 y el 0 y luego la hacemos periódica, repetimos su forma hacia la izquierda y hacia la derecha. Si bien solo nos interesa lo que sucede desde el 0 hasta el 4, esto nos da un mejor entendimiento de qué significa escribir a la función g de x como una serie de senos. Ahora utilizaremos la fórmula que existe para hallar los coeficientes de Fourier de una función impar para hallar el valor de cada uno de los b sub n. Para ello copiamos acá el coeficiente que hallamos y acá escribimos la fórmula general para hallar los coeficientes de Fourier de una función impar. Acá L representa el largo de la soga, o sea el periodo t dividido en 2. Por ende reemplazamos L por 4, escribimos la g de x y la correspondiente función seno. Sin embargo a nosotros nos interesa hallar b sub n. Por lo tanto pasamos multiplicando el 4 y dividiendo el 3nπ para acá. Este 4 se simplifica con este 4, este 3 queda dividiendo al 2 que tenemos acá y el nπ queda dividiendo en este lado. La integral simplemente la copiamos. Ahora el 25 lo sacamos afuera y 2 por 25 queda 50. La integral del seno es el menos coseno y debemos dividir por la constante que multiplica la variable. Por ello es que escribimos 4 sobre nπ. 50 por menos 4 es menos 200. Acá queda n cuadrado y pi cuadrado, que es lo que copiamos acá. Luego al reemplazar el 4 queda coseno de nπ. Y al reemplazar el 0 queda coseno de 0, que es 1. Si le damos distintos valores a n, veremos que el coseno de nπ es igual a menos 1 a la n. Por ejemplo, el coseno de 1π es menos 1, que es lo mismo que menos 1 a la 1. El coseno de 2π es 1, que es lo mismo que menos 1 a la 2. El coseno de 3π es menos 1, que es lo mismo que menos 1 a la 3, y así sucesivamente. El resto lo copiamos igual. Fíjense que cuando n es par, esto da 1, y queda 1 menos 1, 0. 0 por cualquier cosa es 0, entonces si n es par, el resultado da 0. Pero si n es impar, menos 1 elevado a un número impar da menos 1 da menos 2, menos 2 por menos 200 da 400, y el denominador lo copiamos como está. O sea que si n es par, el b sub n nos da 0. Y si el n es impar, el b sub n da esta expresión que está acá. Por lo tanto, lo reemplazamos acá al b sub n y nos queda esta serie, donde sumamos desde 1 hasta infinito, pero sobre los n impares. Una forma más prolija de escribir esta suma sobre los n impares es reemplazar cada n por la cantidad 2k menos 1. Entonces, cuando el k es 1, tenemos 2 por 1 menos 1 es 1, 2 por 2 menos 1 es 3, 2 por 3 menos 1 es 5, y así vamos recorriendo solamente los números impares.
y podemos sumar desde 1 hasta infinito. Esa suma es equivalente a considerar los n impares. Por lo tanto, en cada lugar donde hay una n en esta expresión, lo reemplazamos por 2k menos 1. Y esta es la solución al problema. O sea que si queremos saber a qué altura se encontrará la soga en un punto x en un tiempo t, debemos calcular esta serie. Fíjense que cuando k tiende a infinito, esta cuenta se hace cada vez más cercana a 0. Y por ende los términos cada vez se hacen más insignificantes. O sea que los primeros términos de esta serie ya aproximan lo suficiente la altura real que tendrá la cuerda de acuerdo al modelo.